Buenas tardes, seminaristas 2020. Estamos ya por iniciar la segunda clase de nuestra cursada y vamos a ir directamente al tema. Durante la clase anterior hemos hecho la presentación de la cursada, hicimos alguna introducción al tema de la unidad número 1, pero ahora lo vamos a desarrollar con más profundidad. De más está decir que cualquier duda, cualquier inconveniente que surja en la medida en que vaya desarrollando el tema, a través del micrófono o el chat, me dan un aviso para explicar de nuevo o para disipar dudas. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es presentar nuestra guía teórica, que ustedes seguramente ya la abrieron, porque ese fue el compromiso que tomamos en la clase pasada, de venir por lo menos leyendo todo lo que es la guía teórica y el tema de los ejercicios propuestos. Ahora ustedes seguramente están visualizando la guía de la unidad número 1, la guía teórica. ¿Es así? Sí, se ve la guía. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, antes de entrar específicamente en el tema de vectores, vamos a hacer una introducción en lo que significa intervalos, coordenadas, y después ya ver específicamente la cuestión de vectores. Cuando uno habla de intervalos, digamos, en el léxico cotidiano, siempre hace referencia a, por ejemplo, cuando uno coloquialmente dice, dame un cachito de tiempo. Cuando dice eso, lo que está haciendo es hacer referencia a un intervalo, desde ese momento hasta que se termine ese cachito de tiempo. Estamos hablando entonces de un intervalo de tiempo. La matemática, en definitiva, no hace más que adoptar, tomando algunos recaudos, algunas situaciones, contemplándolas en forma particular, este concepto de lo que es el intervalo. Antes de entrar específicamente a la presentación, como está en la guía del tema intervalos, quiero hacer esta cuestión, este acercamiento del concepto intervalo a lo que es la vida cotidiana, la vida real. Muchos de nosotros decimos, por ejemplo, yo puedo aguantar o soportar un intervalo de temperatura que va desde 15 grados hasta los 30. ¿Qué significa eso? Que entre los 15 y los 30 ustedes pueden soportar o pueden, de alguna manera, con la vestimenta que tienen o en el contexto en que se encuentren, pueden soportar ese intervalo de temperatura. Menores de 15 ya están en problema, igual mayores de 30 están en problema. Ahí estamos haciendo referencia en una cuestión real al concepto de intervalos. Ahora, ¿cómo vamos a presentar este concepto dentro de lo que es digamos, la formulación matemática? Vamos a hacer referencia al conjunto de números reales. Ustedes saben bien que una presentación la presentación de los números reales normalmente sobre el eje X, sobre la recta horizontal, hace referencia a todos los números que están desde menos infinito hasta más infinito, pasando por los negativos, el 0 y todos los números positivos. Por eso hablamos de un conjunto de números sobre la recta R. Insisto, este conjunto de números es una forma de
presentar el concepto de intervalos, pero eso no nos tiene que quitar de vista de cuando hablamos de intervalos, a qué nos estamos refiriendo desde el punto de vista conceptual. Y eso del tema conceptual tiene que ver con los ejemplos que les di al principio. Un intervalo, entonces, dentro de esa recta de menos infinito a infinito, es un conjunto de números que está comprendido entre dos valores, un valor inicial y un valor final. O bien, visto desde el punto de vista gráfico, sobre el eje de las X, sobre esa recta horizontal, un conjunto es un segmento de recta de esa recta grande. Ese segmento de recta va a definir justamente ese intervalo que ahora vamos a ver si podemos poner en la pantalla una gráfica que normalmente ayuda mucho. Y aquí la tenemos por acá. ¿La están viendo? Este, por ejemplo, es un intervalo que está en donde los números reales están desde menos infinito hasta infinito, y si tomamos un segmento de recta, desde A hasta B, estamos haciendo referencia a un intervalo. En particular, y para ya entrar más en tema, en la notación lo que podemos decir que este es un intervalo semiabierto. Después vamos a, no se asusten todavía, pero vamos a profundizar un poco más este tema de lo que es un intervalo semiabierto, pero en este caso, por ejemplo, la notación nos indica que si se trata de un puntito que está lleno, estamos hablando de que el número representado por la letra A está dentro del intervalo. No así el otro extremo, que no está con el círculo lleno. Consecuentemente, lo que se interpreta acá es que el número representado por el B, por la letra B, no forma parte de este intervalo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Esto es más bien repaso. Volvemos entonces a nuestra guía. Bueno, es interesante que, insisto, que con alguna frecuencia ustedes me pongan un mensajito a través del micrófono, me digan que vamos bien, así yo avanzo. Muy bien. Hecha esa presentación de lo que es un intervalo, también podemos hacer referencia desde el punto de vista ya de la simbología matemática, hacer referencia a una definición de intervalo. Por ejemplo, esos numeritos A y B que veíamos en la gráfica, si pertenecen a A, en donde es al conjunto de los reales, con A menor que B, entonces X, para todo X, de tal forma que esté entre A y B, en este caso se está haciendo referencia a un intervalo cerrado, porque esto me está diciendo que X es mayor o igual, consecuentemente, en el intervalo A es una letra que representa un número que está incluido dentro de ese intervalo. Lo mismo para B. En ese caso, se tiene que X pertenece a A. Esta es una definición más bien del tipo matemática de lo que es un intervalo. Veamos el tema de la notación. Dos notaciones principales, utilizando corchetes invertidos y corchetes y paréntesis. Vamos en el primer caso, un intervalo abierto que no incluye los extremos. En este caso, se lo puede encontrar en la bibliografía o en los apuntes, como lo estoy mostrando acá, con el puntero, encerrados las letras que simbolizan los numeritos del intervalo, con corchetes, con paréntesis. Estos paréntesis me están indicando que
ni A ni B pertenecen al intervalo. O bien, corchetes invertidos, A y B. Eso desde el punto de vista de la simbología. En la gráfica lo tenemos acá a la derecha, en donde el punto A está con un circulito que no está lleno, lo mismo el punto B, simbolizando entonces el intervalo abierto. Ahora, en lo que hace a la notación conjuntista, podemos poner que X pertenece a los reales, como lo vimos un poquito más arriba, y en este caso, entre A y B, sin considerar los extremos. Por eso dice X mayor estricto que A y menor estricto que B. No aparece el signo igual acá para que pertenezca. Consecuentemente, estamos hablando así, con esta notación de un intervalo abierto. Vamos al otro extremo ahora, un intervalo cerrado. En este caso, incluye ambos extremos. Y fíjense que una notación utilizando los corchetes, en este caso son distintos de lo que tenía acá arriba, que me indicaban como corchete invertido la no pertenencia. En este caso, con el corchete en su posición normal, me está indicando que tanto A como B pertenecen al intervalo, por eso es un intervalo cerrado. Y acá, en este intervalo cerrado, tendríamos que terminar de completar esto, debería ser un puntito. Fíjense cómo está acá, en realidad un circulito negro debería ser, o bien, en este caso, se ha graficado como una rayita toda completa en negro. Y como notación conjuntista, bueno, en este caso, al pertenecer A y B al intervalo, se concluye que X va a ser mayor o igual, y también X menor o igual que B. En ese caso nos están diciendo que dentro de X es el conjunto en donde incluye a A e incluye a B. Conjunto de números, como dice acá. Ustedes saben que la llave matemáticamente digamos, se expresa como un conjunto. Es el conjunto de los X que pertenecen a los números reales, tales que, esto es lo que me estaría diciendo la línea esta oblicua, X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Veamos ahora los intervalos semiabiertos. Incluyen solamente un extremo. En este caso, fíjense, al estar el corchete en su posición normal, está incluyendo al punto A. O sea que el intervalo incluye al punto A. No así al punto B, ya que es un paréntesis. La otra alternativa es esta otra notación en donde incluye, porque el corchete está en su posición normal, incluye A, y en el caso de B está el corchete invertido, entonces no lo incluye a B, que es lo mismo que está acá. Y en notación conjuntista, otra vez, el conjunto de los X pertenecientes a los reales, tales que X es mayor o igual que A. Esto me está diciendo que al ser X igual a A, en el conjunto se debe entender que X está, A está dentro del conjunto. Y en el otro extremo, cuando X menor es que B, me está diciendo que son todos los puntos que se acercan lo más posible a B, pero nunca lo toma a B. Por eso es abierto en B, tanto simbolizado tanto con este paréntesis como con este corchete invertido. Y por último, también para el intervalo semiabierto, es digamos, el caso opuesto de este, en donde es el límite inferior, en este caso no lo contiene, pero sí al límite superior. Ok, pregunto, ¿vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Puede seguir. Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Por ahora no. A ver, acá me dice...
Se escucha cortado, me dice Dalma. Y sí, probablemente Dalma sea un problema de conectividad. Yo lo que te sugeriría, Dalma, si en tu casa hay alguien que está utilizando ancho de banda, que trate de cortar y te quedas vos solita con el ancho de banda que dispone. Eso puede ser Netflix, puede ser algún Wi-Fi, si no sé, alguna... Porque yo en este momento veo que tenés cortado, inhabilitado tu micrófono y el video, que también ayuda. Ok. Bueno, cualquier cosa. ¿Cómo me toma Dalma ahora? Bueno, ya va a contestar Dalma. Mientras tanto, seguimos con nuestra guía. Bueno, ¿qué podemos decir como notas adicionales? Si A es mayor que B, es decir, fíjense que en los casos anteriores, los mostramos acá arriba, A debía ser menor o igual que B. En el caso de que A sea mayor que B, todos estos intervalos no poseen elementos, o sea, en ningún caso, al ser A mayor que B, puede darse el caso de que tenga elementos dentro del conjunto. O dicho de otra manera, desde el punto de vista gráfico, no hay segmento de recta. En este caso, por ejemplo, esta notación me está indicando el conjunto vacío, porque si hace referencia al punto A, pero no lo contiene, consecuentemente es un conjunto que está vacío. Lo mismo este y lo mismo este otro. En este caso, fíjense, a diferencia del anterior, en este caso, lo estoy sombreando con o resaltando con el celeste, en este caso también es un conjunto de un solo elemento. ¿Cuál es ese elemento? El A, porque lo contiene, fíjense, los corchetes. Y denota el conjunto unitario. Vamos por el otro caso. Es importante esto porque también el caso de los corchetes, de los paréntesis, lo van a encontrar en otras áreas de la matemática, por ejemplo, el par ordenado en teoría de conjunto. Si nosotros en el plano queremos ubicar un punto, decimos el 1, 3. Entonces, ese 1, 3 se escribe entre paréntesis también, que es un concepto distinto de lo que es un intervalo. Un punto, un vector en geometría, un número complejo en álgebra. Y una última que dice, ambas anotaciones admiten el símbolo infinito para indicar que no hay cota. ¿Qué significa esto de la cota? La cota es el límite, ¿verdad? Y en todos los casos, la recta de los reales va de menos infinito a infinito. Eso significa que no hay cota, no hay un punto en donde diga hasta acá llega, ni tampoco acá inicia. Bueno, vamos a la clasificación. Habíamos visto ya que podíamos clasificar estos intervalos según sean abiertos, semiabiertos, cerrados, y ahora vamos a ver desde el punto de vista de sus características métricas, o sea, la longitud nula, en el caso de conjuntos sin elementos, el caso de longitud finita, cuando tengo un inicio y un final, y la infinita de menos infinito a más infinito. Vamos al primer caso. Acá están todos los casos muy claritos. Por ejemplo, esta notación me está indicando un intervalo cerrado en el primer caso y que contiene al punto A y al punto B. Es un intervalo, fíjense, es un corchete en su posición normal, lo que me está diciendo que este intervalo incluye a los puntos A y B.
En notación conjuntista, lo tenemos acá, x mayor que a y menor o igual que b. La longitud, por supuesto, siempre va a ser b menos a. Y la descripción es un intervalo cerrado de longitud finita. En el segundo caso, tenemos un intervalo semiabierto. ¿Por qué? Porque lo contiene al punto A, pero no así al punto B. Fíjense las notaciones que tenemos acá. Esto con corchetes, uno normal, el otro invertido, o bien, como en el segundo caso, utilizando una combinación de un corchete normal, cerrado en A, y un paréntesis abierto en B. En notación conjuntista, X mayor o igual que A, menor que B, y otra vez la longitud resulta B menos A. Y acá está la descripción, intervalo semiabierto, cerrado en A y abierto en B. Y lo mismo así, yo creo que después, en todo caso, ustedes, caso por caso, por ahí podemos detenernos en este, por ejemplo. Este es un intervalo abierto, ¿por qué? Porque fíjense, está utilizando acá la notación de corchetes invertidos en ambos casos, implica que el intervalo no contiene ni al punto A ni al punto B. O dicho de otra manera, los puntos A ni el punto B pertenecen a ese intervalo. O bien utilizando la notación de los paréntesis. En notación conjuntista será X mayor que A, no aparece el signo igual acá, por eso es X mayor estricto que A. Puede ser cualquier numerito que esté lo más próximo a A, pero nunca ser A. Lo mismo con B. Estamos hablando de un intervalo abierto. Así vienen todas las combinaciones, los semiabiertos, y en particular quiero detenerme en este, por ejemplo, que me está diciendo, este es un intervalo, fíjese, abierto en A, pero en el otro extremo va para infinito. O sea, el inicio del intervalo es en A, sin tomarlo, sin incluirlo a A. Por eso está el corchete invertido. Y como el extremo superior no está acotado, por eso estamos hablando de infinito, en notación conjuntista diremos todos los X mayores que A. Si nosotros graficamos todos los X mayores que A sobre la recta, marcaremos el punto A, no lo incluimos a A y tomamos todos los que siguen a A para más infinito. Esto es lo que tenemos acá. Hay un intervalo abierto general que es, fíjense, el menos infinito a más infinito, toda la recta. Lo mismo acá, utilizando en este caso la notación de corchetes invertidos o bien la de los paréntesis. X pertenece, como está acá, todos los reales. Bueno, el intervalo cerrado, o en este caso es nulo, como el conjunto este no hay nada acá adentro, el conjunto vacío. Y acá tenemos una... ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿para qué nos sirve el tema del intervalo? ¿Cuál es la utilización práctica? Además de los ejemplos que le di al principio, al iniciar la clase, también es bueno hacer referencia a una cuestión de tipo geométrica. En este caso, por ejemplo, ustedes están visualizando la gráfica de una parábola que puede ser y igual a x cuadrado, por ejemplo. Y creo que es esa porque si cuando x es 0 y es 0, cuando x es 1 y es 1, cuando x es 2 y vale 4, que estamos por acá, estamos bien. Entonces, esta gráfica y igual a x cuadrado, al no tener un intervalo de, digamos, del dominio, de valores del dominio, o sea, los valores que puede tomar x, la gráfica va a ir desde menos infinito en x hasta más infinito. Va a ser una
una parábola enorme. Ahora, ¿qué pasa cuando yo digo, quiero graficar mi parábola, pero restringida al intervalo, fíjense, al intervalo 1, 2, 1, 2, pues graficaré solamente, fíjense, el intervalo 1, 2 son los x, los valores de x tal que van desde 1 hasta 2, sin tomar los extremos. Es abierto este. Entonces, sin tomar los extremos, por eso fíjense acá, si pueden ver ustedes que están en el 1, una circunferencia que no está llena. Lo mismo en el punto 2. Al no estar llena me está indicando que no pertenece el punto 1 a ese intervalo, igual que 2 no pertenece al intervalo. Consecuentemente, mi gráfica va a empezar desde un punto lo más cercano al que corresponde a 1, sin tomarlo, y lo mismo hasta el otro extremo. Entonces, la gráfica en donde se restringen los valores al intervalo 1, 2, son las que están acá, es la gráfica coloreada en marrón solamente. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Adelante, Houston, cambio. Ok, vamos a seguir entonces. Coordenadas. Bueno, esto vamos a ir más rápido. Coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. Ustedes saben que el tema de cartesianas viene del famoso Descartes, que tiene que estar asociado al tema de coordenadas rectangulares, porque el ángulo entre el eje X y el eje Y, que son las coordenadas, va a ser de 90 grados. En fin, todos esos son repasos que ustedes ya conocen. Estas coordenadas cartesianas no necesariamente tienen que ser como están acá ustedes viéndola en el dibujo, en el plano. Pueden estar en la recta para, por ejemplo, representar un número del conjunto de los números reales, un intervalo del conjunto de los números reales. Podemos utilizar la línea recta, por eso habla acá de un solo eje, línea recta. Puede ser respecto de dos ejes, como está acá, en la gráfica o en el dibujo, o también con tres ejes en el espacio que lo tenemos por acá abajo, ahí. Estas son entonces las coordenadas cartesianas. Hacemos referencia también a los planos. Esto es importante definir los planos. ¿Por qué? Porque llegado el momento, cuando estemos viendo otro tema, que va a estar creo que en la unidad número 3, vamos a utilizar mucho estas especificaciones matemáticas que dicen, por ejemplo, que z igual a 0 representa geométricamente al plano XY. ¿Por qué? Si lo ponemos acá, fíjense, si ustedes al eje Z lo hacen 0, lo que le queda es el XY. Ahora, el eje XY lo que está representando es este planito, el plano XY. Hagan de cuenta que en la habitación en donde estamos, una arista es el eje X, la otra arista es el eje Y en el piso, y la que sube al techo es el eje Z. Entonces, si hacemos que el eje Z o que los valores de Z sean todos 0, nos vamos a ubicar siempre sobre el piso, en donde ahora estamos apoyados nosotros. Ese piso es el plano XY. De esa forma uno tiene que interpretar esta ecuación, Z igual a 0. De la misma forma, Y igual a 0. Con Y igual a 0, fíjense, nos queda el plano ZX. O sea que dentro de la habitación donde estamos será una de las paredes laterales haciendo un eje 0. Bueno, de esa forma también el X igual a 0 lo interpretamos igual. Y vamos a pasar ahora al otro tipo que son las coordenadas polares.
Vamos a verlo de otra manera acá. Para eso voy a dejar de compartir esto y vamos a ver acá las coordenadas polares. Bueno, habíamos visto intervalos. Bueno, acá ustedes pueden ver, volviendo al tema de intervalo, abierto en A, cerrado en B. Fíjense que está en esta circunferencia, no está llena, por eso es que es abierto. Lo mismo en B, o abajo desde -5 hasta 5 ya con números. Vamos al tema entonces. Acá hay otro tema interesante. Fíjense cómo podemos utilizar el concepto de intervalos. Si yo grafico esta ecuación, x cubo menos 3x cuadrado más 5, esta ecuación, al graficarla, voy a tener esta curva. Entonces, ¿cómo puedo hacer el estudio en esta curva y separarla? Una de las formas es cómo va variando la función. Y vemos que desde este punto hasta este punto, la función va creciendo en azul. En rojo, una vez pasado el y igual a 5, la función decrece hasta el punto 2, hasta 2x igual a 2. Y vuelve otra vez a crecer. Entonces, fíjense que esta función, ¿cómo uno puede utilizar el concepto de intervalo? Puede decir, esta función va a ser creciente desde -infinito hasta 0. Fíjense, no se olviden que estos valores siempre son sobre el eje X. Este intervalo está sobre el eje X. Siendo este el eje X, entonces, desde -infinito hasta 0, la función es creciente. Utiliza todo, o mejor dicho, se grafica en azul y lo estoy recorriendo ahora con el puntero. Es creciente en ese intervalo. Y me dice unión 2 infinito, porque también la función es creciente desde x igual a 2 hasta infinito. Desde 2 hasta infinito. En cambio, para denotar que es una función decreciente, que está en rojo, será desde 0 hasta 2, desde el intervalo 0 hasta 2. ¿Lo ven? Esto es una manera de utilizar también el concepto de intervalos. Después, bueno, aparece el estudio de la derivada. La derivada, ustedes saben, la derivada en sí, además digamos, de la definición matemática como límite, etcétera, etcétera, el concepto de derivada tiene que ver con esta cuestión de variación. O sea, cómo va variando mi función. Y verán ustedes que en este intervalo, desde -infinito hasta 0 y de 2 a infinito, o sea, el azul, la variación es positiva, va creciendo, va creciendo. No así en esta parte, que la variación es negativa. Esto, por supuesto, desde el punto de vista de la gráfica. También ustedes lo pueden ver, digamos, utilizando el concepto de derivada, ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos, qué sé yo, para hacer una verificación, el intervalo entre 0 y 2 puede ser el 1, x igual a 1. Vemos x, estamos acá en x igual a 1. Si en la derivada, fíjense, ponemos x igual a 1, esto va a ser 3 por 1 menos 6. Esto me va a dar menos 3. La derivada de negativa. Derivada de negativa. Por eso es el decrecimiento. Muy bien. Pero vamos ahora entonces al tema de coordenadas polares. En las coordenadas polares, que sirven solamente para el plano, podemos ubicar un punto en el plano utilizando un R, que es el radiovector, y un ángulo. ¿Cómo se forma esto? Fíjense, si yo digo, por ejemplo, el punto P es 30 grados. ¿Qué hago? A partir, esto se llama polo, este rayo que normalmente coincide con el eje X, medimos los 30 grados y con nuestro transportador podemos
con la ayuda de nuestro transportador, podemos trazar esta recta en rojo. Si sobre esta recta en rojo marcamos los 3, por eso decía 3, 30. 30 medido con el transportador. Ahora, el radiovector va a ser 3, mando 1, 2, 3 unidades y estoy en ese punto. Esta es la forma entonces de determinar la ubicación del punto utilizando coordenadas polares. Muy bien. Vamos a volver entonces a nuestro apunte. Y continuar. Bueno, acá está todo explicado de qué se trata el radiovector, el origen, el ángulo, etcétera, etcétera. Así que por favor léanlo. Acá hay un punto interesante que normalmente por ahí suele ser una pregunta de examen. Fíjense, dice, un aspecto a considerar en los sistemas de coordenadas polares es que un único punto del plano puede representarse con un número infinito de coordenadas diferentes, lo cual no sucede en el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Qué nos está diciendo esto? Vamos a ver desde el punto de vista gráfico. Vamos al tema de las coordenadas cartesianas. Lo tenemos por acá. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, tomen como dato el 2, 3, o grafiquen el punto 2, 3, y les doy el 2, 3. Ustedes van a la gráfica, a las coordenadas, y sobre el eje X marcan 2, sobre el eje Y marcan 3, hacen sus paralelas a los ejes y determinan el punto 3. Y me dicen, este es el punto 2, 3. Supongamos que hacemos al revés ahora. Yo les digo, les doy la gráfica y les pido a ustedes, ¿cómo pueden representar este punto? Y ustedes me dirán, entre paréntesis, 2, 3. O sea, de una y de otro lado. Es biunívoco, no hay manera de que otro punto pueda graficarlo como 2, 3. O sea, que si yo pongo 2, 4, ya no estoy acá. Es la única forma en determinar la posición de este punto es el 2, 3, y no hay otra manera. Ahora, fíjense qué pasa cuando me voy a las coordenadas polares. En las coordenadas polares, lo veamos por acá arriba, perdón, vamos a compartir de vuelta que está en otro archivo. Fíjense, en las coordenadas polares, hasta acá, yo puedo decir, este punto P lo dibujo como, o está representado por el 3, 30 grados. Entonces ustedes miden 30 hasta acá, de ahí en el radio vector marcan 1, 2, 3 y me dicen, este es el punto. Pero si yo les digo, el R 30 más 2pi, entonces ustedes miden 30 más 2pi ahora. Entonces 30, 1pi, 2pi y están de vuelta acá. Y sobre eso largan la línea roja, miden los 3 y están en el mismo punto. O sea que el punto R, a ver un tardero que está llegando por acá. ¿Qué pasó, Vanessa? ¿Estás, Vanessa? Sí está. ¿Todo bien por ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Entonces, en el sistema polar decía entonces que, a ver si lo vamos a volver a mostrar.
Lo tenemos acá. Bien. Ok, estamos viendo ahora la gráfica de coordenadas polares. Sí se ve, profe. Hola, ¿están viendo en coordenadas polares? Sí, sí se ve. Bien, Sí, profe. perfecto. Entonces, les decía, por ejemplo, si yo les digo, dibujen el punto o grafiquen el punto P definido por coordenadas polares 3, 30, ustedes van a dibujar este puntito. Y si les digo, dibujen el punto 3, 360 de 390, o sea, 2pi más 30, van a volver a estar en este punto. Si hacen 4pi más 30, van a volver a estar en este punto. ¿Me siguen con esto? ¿Qué significa? Que en coordenadas polares puede haber muchos valores que van a diferir en pi, en 2pi, en el ángulo, que van a representar el mismo punto. Porque si yo digo P 3,30, no es lo mismo que decir 3, 2pi más 30. Pero la ubicación dentro de lo que es la característica de una coordenada polar es el mismo, corresponde al mismo punto. No así en coordenadas cartesianas. ¿Estamos en claro hasta aquí? Bueno, vamos a continuar. Ya vimos entonces esta cuestión de coordenadas polares. También en coordenadas cartesianas teníamos el tema de las coordenadas en el espacio, ¿verdad? En este caso, fíjense, en coordenadas en el plano teníamos dos valores, uno para X y otro para Y. En el caso de coordenadas espaciales, se agrega una coordenada más, Z, de tal forma que yo tengo un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. Estoy en el espacio. ¿Sí? Bueno, vamos con coordenadas polares, acabamos de verlo. Acá está la conversión de coordenadas, cómo pasamos de una a otra. Por ejemplo, si yo tengo como dato R3 coseno tita 30, puedo calcular cuánto vale X y cuánto vale Y por su correspondiente relación con el coseno y el seno. ¿Recuerdan? El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso sería coseno es igual a X sobre Y. De ahí salen estas formulitas de conversión de polares a rectangulares. Y al revés, de rectangulares a polares. Es decir, ¿qué significa parto de rectangulares? Conozco los datos de las coordenadas rectangulares. La quiero pasar a polares. ¿A qué? A R tita. Por eso, a R lo calculo como la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Esto de dónde surge? De aplicar nada más ni nada menos que el teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y para el caso del ángulo, bueno, tenemos las distintas variantes dependiendo, fíjense, de en qué cuadrante nos encontramos. ¿Sí? ¿Qué están las formulitas acá? Ok, bueno, yo les pediría, con esto estamos agotando todo lo que es intervalos y coordenadas. Hay algunos puntos, digamos, muy específicos que tienen que ver con esto, que si ustedes, después de leer, de interpretar, de tratar de comprender todo esto que hemos visto, podemos volver la próxima clase a preguntas más específicas. Así que ahora vamos a pasar entonces al tema de vectores. Ok, frente a aquellas magnitudes físicas, tales como la masa, pero bueno, esto se lo voy a presentar de otra manera también. Cuando nos desenvolvemos en la vida cotidiana, nos podemos encontrar ante procesos, ante situaciones que impliquen la necesidad de recurrir a magnitudes. Por ejemplo,
si yo tendría que salir temprano en la mañana, un dato que necesitaría para poder, digamos, vestirme adecuadamente, sería el tema de la temperatura. Entonces, se me ocurre que una de las cosas que puedo hacer es prender la radio y en algún momento me dirán, la temperatura en este momento es de 8 grados centígrados. Cuando me dicen 8 grados centígrados, fíjense, un numerito 8 y su unidad de medida, en este caso unidad de medida de la temperatura en grados centígrados, yo ya tengo una concepción clara, precisa, de qué temperatura me espera en la calle. Si otra más, por ejemplo, si de repente estoy circulando con mi vehículo y veo que noto un ruido raro en una cubierta, lo primero que se me puede ocurrir es verificar la presión de la cubierta. Entonces, iré hasta un bombero más cercano, tomará la presión y él me dirá, mire, ingeniero, la presión de su cubierta está en 20 kilos por centímetro cuadrado. Con eso ya tengo una noción precisa de que la presión de mi cubierta está baja, porque el manual de funciones me dice que para mi vehículo en particular debo tener en el orden de los 35. O sea, con esos datos, tanto de presión como de temperatura, yo tengo una idea precisa de cuál es la situación en la que me encuentro. No necesito otro dato más. Es un numerito, en el caso de la temperatura, 8 grados, y su unidad de medida, grados centígrados, para saber cuál es la situación. Estamos hablando entonces en ese caso de magnitudes escalares, porque necesito un escalar, un número, nada más. Con eso queda perfectamente definido todo. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo, por ejemplo, les digo, supongamos un contexto distinto al que estamos viviendo y que yo tenga que trasladarme hasta la facultad desde Palpalá y les diga, chicos, yo estoy en Palpalá, voy un poco demorado a la clase, pero voy a ir a... voy a tratar de imprimirle a mi vehículo una velocidad de 120 kilómetros en la hora. Y yo les pregunto, y esto por favor respóndanme como se les ocurra, estamos aprendiendo, estamos hablando entre todos, y les estoy planteando una cuestión coloquial, nada de matemática, de física, nada. Si yo les pregunto, les comento, chicos, miren, voy a demorar un poco, porque voy a trasladarme estoy en Palpalá ahora y voy a llegar a la facultad, voy a tratar de disparar a 120 kilómetros por hora. Les pregunto, ¿eso será suficiente para que tengan ustedes una idea de cuánto voy a demorar? Pregunto, adelante. Dana me dice sí. Bien, vamos, sigamos, más respuestas. Nicole me dice sí, Jime me dice sí. Ruth me dice sí, Priscila sí. Bueno, todos dicen sí. Bien. Fíjense, ¿qué les parece la situación de que usted dice, no, el ingeniero va a venir a 120 y va a ser, en 10 minutos ya lo tenemos acá en clase? Así que nos quedemos acá en clase y no nos vamos porque seguro que está llegando ahí. Y yo les puedo decir lo siguiente. Yo le dije 120 kilómetros por hora, pero no les dije
que voy a utilizar la ruta provincial 1, que es la más directa, o tampoco le dije que voy a ir por la autopista, o peor aún, si se me ocurre ir por Forestal y bajar por la Viña. ¿Me explico? Entonces, si yo no les doy datos de cuál es la dirección que voy a tomar, inclusive el mismo sentido, por ahí puedo ir para tomar la autopista, hacer como yendo en sentido contrario a la facultad para tomar la autopista y después retomar rumbo a la facultad. Si no les digo ni la dirección ni el sentido, no está completo el tema. Porque si yo opto por ir, por ejemplo, por Forestal, que es una dirección, voy a tardar mucho más que 10 minutos. Si yo voy por la ruta provincial 1, o sea, por Río Blanco, otra dirección, y sí, probablemente tarde 10 minutos. Y si voy por la autopista, que tengo que irme para atrás de vuelta para retomar la autopista, la 66, seguramente voy a tardar también, menos que yendo por Forestal, pero más que yendo por la provincial. Consecuentemente, que yo les diga, me voy a trasladar a una velocidad de 120 kilómetros por hora, no es suficiente. No es suficiente. Necesitan ustedes una dirección y un sentido. Y ahí aparece el término de magnitud vectorial. La velocidad en sí es una magnitud vectorial. Que yo les diga 120 kilómetros por hora está incompleto. No es como con la temperatura, que es una magnitud escalar, que yo digo, mi temperatura en este momento es de 36 grados centígrados, ando perfecto. Nada de COVID ni nada por el estilo. Pero si yo le digo, me desplazo a 120 por hora, es incompleto. No está, digamos, los datos suficientes como para tener una idea de la situación. ¿Me explico? Bien, otro tema, por ejemplo, la fuerza. Si yo le digo, yo voy a hacer una fuerza de 5 kilos para desplazar esta mesa que tengo al lado mío. ¿Eso para ustedes es suficiente? Con que yo diga una fuerza, aplico una fuerza de 5 kilos. Pregunto. No, efectivamente no, porque una cosa es que yo aplique una fuerza de 5 kilos en la dirección del piso, o sea, que la arrastre, la mueva sobre el piso, que seguramente con 5 kilos la voy a poder hacer. Ahora, si yo quiero levantar, una cosa es desplazarla, con 5 kilos seguro que lo voy a poder hacer. Pero si quiero levantar en otra dirección la fuerza y le aplico 5 kilos, creería que no voy a poder hacer nada. La mesa no se va a desplazar. Entonces, la fuerza también es una magnitud vectorial. Necesita que se defina, además del módulo, el 5, la dirección y el sentido. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Eso como introducción del tema vectores. Todo lo que dice acá es más o menos lo que está ahí. ¿De qué se trata un vector? Pues un módulo, que en el caso de la velocidad sería 120 kilómetros por hora. Un sentido, si yo el sentido entonces tendría que decirle, me voy por la ruta, por la provincial número 1, por Río Blanco. Perfecto, ese es el sentido. Y la dirección, desde Palpalá hasta la facultad. Ahí está perfectamente definido el vector y ustedes pueden decirme, si está en Palpalá, punto de origen, que está llegando y viene para la facultad y va por la ruta provincial 1, ya tiene la dirección y el sentido, y además va a venir a 120 kilómetros por hora, en 10 minutos seguro que lo tenemos acá. Entonces ahí está perfectamente definido. ¿Está? Muy bien. Después acá tenemos el tema de las notaciones. Y vamos al tema de la clasificación. Y después
vamos a ver los tipos de vectores, el tipo de los productos entre vectores, lo vamos a dejar para la próxima clase y le vamos a dar espacio a la licenciada Vanessa, que se sale de la vaina por estar con ustedes. Bueno, entonces denme 5 minutitos más, así terminamos con esto. Esto ya lo habíamos visto, coordenadas polares. La notación, bueno, por favor léanlo, esto es simplemente lectura y tomar nota. Y vamos a la clasificación de los vectores. Vamos a ver. Vectores libres. Por favor, yo voy a leer ahora y después lo vamos a ver para fijar el conocimiento o el concepto, lo vamos a ver en una gráfica. Pero como para hacer eso tengo que dejar de compartir. Vamos a leer, por ejemplo, vectores libres. ¿Qué significa vector libre? No están aplicados en ningún punto en particular. Después están los vectores deslizantes. Su punto de aplicación puede deslizar a lo largo de su recta de acción. Vectores fijos o ligados están aplicados en un punto. Veamos el primero. Vectores libres no están aplicados en ningún punto en particular. Veamos. Vamos a la gráfica, que normalmente con la gráfica se puede entender mejor. Estamos acá. Fíjense. Todo lo que está escrito ahí en la teoría, estemos acá. Los vectores libres. Todos estos son vectores libres, porque no tienen un punto de aplicación en particular. Dentro de lo que es, estos están en vectores en el plano, pueden estar aplicados en este punto, pueden estar en este caso, por ejemplo, el que está en rojo y el que estoy marcando con el puntero, está aplicado en el punto 0, 0. Este otro en celeste está aplicado en el 2, 3, aplicado en el 2, 3. Este otro estará aplicado en el 1, menos 3, y así sucesivamente. Estamos hablando entonces de un vector libre, que no está aplicado en algún punto particular. Vamos por los vectores deslizantes. ¿Qué significa vectores deslizantes? Son vectores que están aplicados, pero sobre una misma dirección. Fíjense, esta es la dirección, entonces yo tengo el vector A y el vector B, que son deslizantes. Vamos al otro, el vector fijo. A diferencia de lo que están viendo ahora como vectores libres, el vector fijo es un vectorcito que sí está aplicado. ¿En dónde está aplicado este vector? En A sub X, A sub Y. O sea, en el punto, ustedes podrían decir, en que, paréntesis, AX, A sub Y. ¿Sí? Ustedes sí escriben un vector fijo aplicado en un punto A sub X, A sub Y, lo tenemos acá. Determinamos el punto A, que está definido por A sub X, por A sub Y, y ahí le aplicamos el vector fijo. Este es un vector fijo. Es distinto que ese mismo vector está aplicado acá o en otro lugar del plano, que en ese caso estamos hablando, como lo muestra la figura acá, como vector libre. A diferencia de eso, insisto, estamos con el vector fijo. Vectores concurrentes. ¿Qué significa vectores concurrentes? Significa que tienen un mismo origen. Eso, fíjense, tanto A, B como C coinciden acá con un mismo origen. Y eso va a definir a su vez los ángulos entre los vectores. Vamos ahora a vectores opuestos. Vectores opuestos, ¿qué significa? Un vector que están sobre la misma dirección, actúan sobre la misma dirección. Este supongamos que yo le llame el vector A y este será el vector B. A es opuesto a B. ¿Por qué? Porque están sobre la misma dirección y tienen módulos. Fíjense, el módulo de este vector, o sea, la distancia de acá hasta acá es la misma de acá hasta acá. El módulo, la longitud del vector es la misma. ¿Qué define que sea opuesto? El sentido, nada más que el sentido. ¿Está? Vectores colineales, fíjense, acá lo nombra muy clarito, AB. Estos vectores colineales pueden ser, atención con esto, que hace la diferencia con esto otro que lo habíamos mostrado por acá arriba, con este.
con estos que están acá. Estos vectores pueden tener, fíjense, sobre la misma, pero con módulos iguales. En cambio, acá, en los vectores colineales, actúan sobre la misma dirección, pero pueden tener distinto módulo. Esta longitud de B es distinta de A, y distinto sentido. O pueden tener distinto módulo e igual sentido. Pero atención, siempre actúan sobre la misma línea. Por eso dicen colineales. Los vectores paralelos. Bueno, vectores paralelos, fíjense, ¿qué es lo que caracteriza a un vector paralelo, a vectores paralelos? Al ángulo, fíjense, el ángulo, si yo de acá hasta acá trazo el eje X, el ángulo entre el eje X y ese vector son todos los mismos, o bien igual a 0 o a 180. Fíjense, en este caso, entre este y este vector, el ángulo es 0. Ahora, entre este vector en morado y este vector en marrón, el ángulo va a ser 180 grados. Por eso dice igual a 0 o a 180 grados los ángulos. Pueden tener módulos distintos, fíjense, la longitud de esta es distinta de esta, e inclusive sentidos distintos. Y por último, vectores coplanarios. ¿Cuáles son aquellos? Estos vectores que, fíjense, el A, el B y el C determinan un plano. Todos estos vectores están sobre, por ejemplo, si nosotros dibujamos sobre el piso sobre el cual estamos parados o sentados, dibujamos tres vectores, esos tres vectores van a ser coplanarios porque están sobre. En la medida que uno de estos vectores, por ejemplo el B, se levante un poquito y haga así como estoy mostrando con el cursor, deja de ser ya coplanario. Muy bien. Vamos de nuevo a nuestra guía. Y pregunto ahora, el punto que sigue en la guía tiene que ver con la presentación de los conceptos de producto escalar, producto vectorial, que son temas que ustedes ya han utilizado en álgebra, han utilizado también en física, entiendo, como una herramienta para resolver en física, por ejemplo, el trabajo que hace una fuerza. Pero igual lo vamos a volver a repasar la próxima clase, así que no se preocupen por eso. Eso va a ser el tema entonces de la próxima clase y estimo que ya podemos estar terminando en la próxima clase. Ahora, les pregunto, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Si le damos paso a la licenciada Vanessa. ¿Escucho? ¿O leo? No, profe. Hernán, ninguna duda. Dana dice no. Gastón, yo no. Se entendió, perfecto. Somos 25 en clase. El resto... Ok. Bien, bueno, Vanessa, ¿estamos por ahí? Y acá estoy, profe. Estaba con la Ok. cámara apagada nada más. Bueno, perfecto. Recuerden que toda esta clase y todas las que vamos a tener en la cursada están grabadas, y se van a grabar y se van a subir al aula, así que pueden verlo. Una manera también de controlarlo, como esto se sube a YouTube, y YouTube permite ver la cantidad de vistas, es una forma también de ver cómo ustedes utilizan este recurso de aula de clase grabada. Bueno, yo voy a proceder entonces ahora a apagar mi cámara, Vanessa, alumnos, y vamos a empezar entonces con la parte práctica. Adelante, Vanessa. Bueno, Cambio. chicos, cambio. A modo de descanso un ratito,
registremos el presente en el chat, como habíamos quedado en la clase anterior, ¿se acuerda, profe? Sí, adelante. Entonces, cada uno de ustedes escriba presente aquí en el chat para registrar su asistencia en la clase de hoy. No hace falta que pongan su nombre porque ya los tenemos aquí registrados. Bien, ¿me pueden ver ustedes? ¿Ven mi cámara? Sí, Bien, perfecto. Sí, profe. ¿Se me escucha bien? sí, profe. Bueno, ¿han podido descargar y ver la guía de trabajos prácticos? Sí, Bien, cuéntenme cuántas partes distintas tiene la guía. Bien, Marcos es el primero que me responde, me dice 4 partes distintas, exactamente. ¿Cómo se llaman esas partes? La primera, estaba esperando que me respondan, pero bueno. contextualización, observación creo que es la tercera. Observación reflexiva es la segunda, sí. Ah, la segunda y conceptualización creo que es. Exactamente. Después Y la la última es la última, experimentación activa. Entonces, ¿cómo trabajamos con estas guías? La primera parte, donde hablamos de contextualización, es para que pongamos en un contexto de la vida real o de la vida cotidiana las cosas que estamos estudiando, para qué nos sirven, en qué podemos utilizar estos temas. ¿Sí? La segunda parte de observación reflexiva también la pueden ir trabajando ustedes solos, leyendo la teoría, porque ahí seguimos haciendo uso de ver en qué hemos usado ya en algún momento algunos de estos conceptos, para qué nos sirvieron, para qué me pueden llegar a servir, cómo los puedo llegar a utilizar. En la conceptualización empiezan a aparecer las definiciones y todos los conceptos que están en la guía de teoría que nosotros les subimos. No hace falta que los busquen en otro lado. Todo lo que se les pregunta está volcado en la teoría que ustedes tienen. Y recién en la experimentación activa entramos en lo que ustedes deben estar un poco más acostumbrados a trabajar como trabajo práctico. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, no se dejen estar, vayan completando los prácticos, toda la primera parte, los primeros 3 observaciones que tienen de conceptualización, observación reflexiva y conceptualización, les sirven para ir analizando precisamente la teoría. Es útil que ustedes vayan leyendo e intentando trabajar un poco las cosas antes de nuestros encuentros para que puedan aprovechar mejor el encuentro que tenemos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Se ve el pizarrón que tengo aquí atrás mío? Sí lo ven, bien. Quiero que trabajemos un poco con el pizarrón para que se parezca un poco más a una clase habitual a la que estábamos acostumbrados. Por ahora quiero ver si la cámara está invirtiendo lo que escribo, así que les voy a escribir mi nombre y vamos a ver si lo pueden leer bien o si les aparece al revés. Yo no puedo ver mi cámara porque yo no soy la organizadora del encuentro. Si no lo tengo que fijar en la pantalla. ¿Lo pueden ver bien ustedes? Sí se ve bien, profe. La cámara lo invirtió directamente para que trabajemos sobre la pizarra. A ver. Sí, profe, se ve bien. Bien, acá Hernán me dice que no lo invirtió, pero en realidad sí. Lo que yo veo de mi pantalla está escrito al revés, de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda.
Si la cámara lo invirtió, que era lo que quería asegurarme, ustedes lo ven bien y podemos trabajar aquí con la pizarra. Les voy a pedir, en general yo no me acerco mucho acá a la compu para ver porque tengo la computadora apuntando al pizarrón para que ustedes puedan ver si en algún momento la letra es chica o no se entiende o alguna cosa o hace falta luz, me avisan, ¿sí? Y si yo no lo he leído, alguno de los que sí tiene micrófono me avisa que están escribiendo en el chat para que yo me acerque a leerlo. ¿Quedó claro? Sí, me dice. Sí, profe. Perfecto. Pues yo de acá cuando esté escribiendo no voy a poder leer porque, bueno, no veo muy bien que digamos, chicos, así que vamos a empezar trabajando con el punto número 1 de la experimentación activa, ¿sí? Que en realidad estas son todas desigualdades. Ustedes ya han trabajado en el secundario con desigualdades y también en el curso de nivelación. Pero recordemos más o menos cómo se trabajaba con desigualdades. ¿Se resuelven igual que una ecuación? ¿Qué me dicen ustedes? Para resolver una inecuación, ¿tengo que trabajar igual que con una ecuación? Yo no voy a avanzar si ustedes no me responden, chicos. Vamos con el apartado B. Sí, profe, escribieron en el chat. Si no tiene valor absoluto, voy a trabajar igual que con la ecuación. Gracias por avisarme. Bien, hay una única diferencia que siempre la tengo que tener en cuenta. ¿Qué pasa si yo multiplico o divido por un número negativo? Cambia el sentido de la desigualdad, exactamente, como me dice Gastón. O sea que siempre tengo que tener cuidado con el producto y el cociente y con el signo con el que esté trabajando. Ahora, cuando yo tengo una desigualdad simple, que tiene solo dos términos en la desigualdad, dos miembros, puedo trabajarla directamente haciendo pasaje de términos. Pero acá tenemos una triple desigualdad, con tres términos en el apartado B. Y fíjense, como dato importante, que en los tres términos hay una expresión con X. Entonces, ¿cómo hago yo para poder resolverlo? Porque no puedo pasar de un término a otro, porque tengo tres. Puedo decir, le resto una vez la incógnita en los tres términos. Pero solamente va a desaparecer la incógnita del tercero, y no así en el segundo y en el primero. Entonces, ¿cómo podría ser para resolverlo? ¿Se puede resolver como si fuera una única desigualdad? Exacto, no se puede. Y como me dice Luciana, tengo que trabajar dos desigualdades distintas. La primera y la segunda, estas dos en un primer caso, y la segunda y la tercera en un segundo caso. Perfecto. Entonces, resuelvo primero 2x más 1 menor que 4x menos 3. ¿Qué hago? Llevo todas las incógnitas a un miembro y todos los términos independientes a otro miembro. A cualquiera de los dos miembros, sea el primero o el segundo. Como el segundo tiene un coeficiente en X más grande, yo voy a llevar la incógnita al segundo miembro. ¿Qué me va a quedar en el segundo término? 4X menos 2 veces X. En el primer miembro voy a dejar todos los términos independientes. 1 más 3. ¿Qué es lo que obtengo? 1 más 3, que me da el resultado 4, que tiene que ser menor que 4X menos 2X, que me da 2 veces X. Bien. El 2 está multiplicando, va a pasar el primer miembro de la desigualdad dividiendo. Como es positivo, la desigualdad no varía, y me queda que 2 es menor que X. Y ya estoy resolviendo
La primera de las dos desigualdades con las que tengo que trabajar, ya encontré su solución. ¿Cómo la puedo expresar a esa solución? ¿Cómo? A ver, la solución de una inecuación es un número. Perfecto, no es un número. ¿Qué cosa va a ser? Un intervalo, exactamente, Dani. La solución de una ecuación siempre es un intervalo. Entonces tengo que expresar este intervalo solución. Pensemos, el 1, por ejemplo, ¿es parte de ese intervalo? ¿El 1 es más grande que 2? No, es más chico. Recuerden que el simbolito de mayor y menor, yo siempre lo puedo pensar como un Pac-Man. Ahí está mi Pac-Man. La boquita del Pac-Man se come al número más grande. Son todas las X más grandes que 2. Entonces, cuando yo vaya a expresar esa solución, si a esta ecuación la llamé 1, la solución 1, ¿cuál va a ser? Todos los valores que son más grandes que 2. ¿Puedo tomar el 2? ¿Puede valer 2? No, profe. No puede porque es un mayor estricto. Eso significa que no es igual. Entonces, lo escribo muy al costado. Esta pizarra es muy chiquita, chicos. Me va a costar. Solución 1. ¿Cuál es mi solución? Es el conjunto que empieza en 2, no toma el 2, por eso es un intervalo abierto con una llave, y llega hasta más infinito. Al infinito, si quieren, positivo, si quieren le ponen el más, salió horrible mi símbolo, y si no lo dejan como infinito directamente, sin el símbolo de más, y no hay problema. Ya tengo la solución de la primera inecuación. Ahora trabajo con la segunda. ¿Puedo borrar aquí para trabajar la segunda inecuación? Sí, profe. Bien, de aquí voy a tomar el silencio como un psíquico. Entonces, trabajo de la misma forma. 4x menos 3 tiene que ser menor que x más 6. Llevo todas las incógnitas, en este caso el primer miembro, porque es el que tiene coeficiente más grande. 4x menos x. Menor, y el término independiente, al segundo miembro, que es 6 más 3. 3 veces x es menor que 6 más 3, que vale 9. X tiene que ser menor que 3. Fíjense que trabajé de la misma forma. Igual que antes, la boquita del Pac-Man se come al número más grande, en este caso es 3. Entonces me dice todos los valores de las incógnitas que son más chicos que 3. ¿Cómo escribiría ese conjunto solución? Me pueden escribir el intervalo en el chat como hizo hace rato Agustín. ¿Cómo lo escribiría? Menos infinito 3. Exactamente. Desde menos infinito, aquí sí o sí tengo que poner el símbolo menos, hasta 3. ¿Contiene el 3 o no lo contiene? No lo contiene. Perfecto, porque es No. una desigualdad en sentido estricto, entonces no puede valer 3, tiene que ser más chico. Bueno, ya resolví ambas desigualdades, la primera y la segunda, y tengo los dos conjuntos solución. ¿Cuál va a ser la solución de la desigualdad completa? ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que cumplir la primera y eso es importante, y también se debe cumplir la segunda desigualdad. Como se cumplen las dos, y entre las dos, ¿de qué tipo de operación de intervalos estoy hablando? ¿Se acuerdan de las operaciones con los intervalos? Las vieron en el curso de nivelación cuando hablábamos de unión, intersección. Perfecto. Hay más operaciones, pero unión e intersección son las que más usamos. Si yo dibujo mi recta real,
desde menos infinito hasta infinito, puedo dibujar mis dos intervalos. La primera solución que va desde 2 hasta 8. Yo la voy a dibujar acá arriba para que abajo tengamos la solución definitiva, ¿sí? Y la segunda solución que va desde menos 8 hasta 3, que la voy a dibujar aquí abajo. Yo quiero que se cumplan las dos cosas. Que se verifique la solución 1 y también la solución 2. Y si ustedes miran, en este dibujo hay un único pedacito donde se verifican las dos soluciones. Entre 2 y 3. Porque desde menos infinito hasta 2 no se verifica mi primera solución. Y desde 3 hasta más infinito no se verifica mi segunda solución. ¿Está claro eso? Bien, entonces no estoy hablando de una unión, porque una unión es se verifica una o la otra, por eso es unión. En una intersección se verifican las dos, que es el caso que nos interesa en esta situación. Entonces, como se verifican las dos, mi solución de la desigualdad, ¿qué conjunto va a ser? El que va desde 2 a 3, porque se verifican ambas soluciones. ¿Contienen 2? Para que el 2 pertenezca a la solución, tiene que ser solución de los dos conjuntos, del 1 y del 2. Si nos fijamos, en el segundo conjunto sí está el 2, pero en el primero ¿está el 2? No, no está, exactamente porque era abierto. Entonces, no contiene 2. Y con 3 pasa lo mismo. ¿Contiene 3? Tampoco contiene 3. Y terminé de resolver mi desigualdad. ¿Alguna duda, chicos? Bien. Vamos a resolver un ejercicio más y ya vamos a pasar a coordenadas polares. Si ustedes tienen dudas sobre algo, me van avisando. Si no tienen dudas, pueden ir resolviendo los ejercicios y subiendo en el foro de consulta las dudas que tengan para que ahí... Perdón. Para que les podamos responder. Vamos ahora al apartado C de casa. ¿Cómo trabajarían ese apartado ustedes? Fíjense que en este caso yo tengo una ecuación cuadrática. Tengo una expresión elevada al cuadrado. No es una ecuación porque es una inecuación que es menor que 0. Pero está elevado al cuadrado. Tengo un término cuadrático y un término lineal. Tengo términos que tienen la variable incógnita x en distintos exponentes, no la puedo despejar. Entonces, ¿cómo puedo trabajar? ¿Qué se acuerdan de este tipo de inecuaciones? Con la fórmula. Bien, la fórmula me sirve para encontrar las raíces, pero la fórmula me servía para una ecuación igualada a 0. Entonces, en un cálculo auxiliar yo la voy a resolver. Lo hago aquí abajo porque no tenemos mucho lugar en el pizarrón. Entonces, ¿qué me decía la fórmula? Que mis dos incógnitas, ¿cómo las iba a encontrar? Esto es 7x cuadrado más 21x menos 28 igual a 0. ¿Sí? El valor de A, en este caso, es 7. El valor de B es 21 y el de C es menos 28.
Si quieren, antes de aplicar la fórmula, para que los cálculos sean más sencillos, podemos ver que todos los coeficientes son múltiplos de 7. Puedo extraer un 7 factor común. ¿De quién? De x cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. Y resuelvo la ecuación que está dentro del paréntesis. ¿Cómo encontraba mis soluciones? Menos el valor b. En este caso es 3, entonces me queda menos 3. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 9. Menos 4 por 1 sigue siendo menos 4. 1. Y por menos 4 me da más 16. Todo esto dividido en 2 por a que vale 1 sigue siendo 2. 16 más 9, 25. La raíz de 25, 5. Bien, lo escribimos ahí. Y puedo encontrar mis dos raíces. Menos 3 más 5 es 2. Dividido en 2, 1 es mi primer raíz. Menos 3 menos 5 es 8. Dividido en 2, 4. Ya encontré las dos raíces. ¿De qué me sirve ahora haber encontrado las raíces? Si yo fuera a dibujar esa parábola, tengo una raíz en 1, otra raíz en 4, y tengo el vértice en el punto medio entre esas dos raíces. Pongamos que esté por aquí. Y puedo dibujar mi parábola. Pero con haberla dibujado, no conozco cuál es la solución. ¿Qué puede pasar acá? Que la solución sea lo que está entre las dos raíces, como una opción, o como otra posibilidad, que la solución sea lo que está fuera de las raíces. No sé cuál de los dos casos. ¿Cómo hago para resolverlo? Tengo que usar estas raíces que acabo de encontrar. Entonces, volvemos al curso de nivelación, a ver si se acuerdan. ¿Cómo se escribía la forma factorizada de una ecuación de segundo grado? X menos X1 por X menos X2. Exactamente. ¿Qué necesito? Siempre aparece el coeficiente del término cuadrático, que en este caso es 7, multiplicado por X menos el valor de una de las raíces, que es 1, multiplicado por X más el valor, menos el valor de la otra raíz, que en este caso es 4. Y todo esto tiene que ser menor que 0. Bien, cuando me dice que es menor que 0, menos 4 daba Nicole, ¿puede ser? Lo acabo de borrar. Sí, yo creo que daba menos 4. Sí, era menos 4. ¿Por qué no me avisaron antes? Era menos 4 y por eso acá era el más que yo estaba escribiendo. ¿Estamos bien? Entonces, tengo un producto de estos factores que no sé qué signo tienen, no sé si son positivos o negativos, pero quiero que el resultado me dé negativo. Entonces me acuerdo de la regla de los signos. ¿Cuándo el producto me daba negativo? Si yo hago más por más, ¿qué me da? Bien, si hago menos por menos, también me da positivo. ¿Cuáles son los casos para que me dé negativo? Más por menos, o la otra posibilidad, menos por más. Tienen que ser signos distintos. Entonces estoy encontrando dos caminos que me sirven para resolver mi inecuación. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, vamos con el caso 1, que es el caso negro. ¿Qué me dice? Que el primer paréntesis tiene que ser positivo. X menos 1 debe ser mayor que 0.
Y el segundo paréntesis tiene que ser negativo al mismo tiempo. Recuerden que tienen que pasar, esto es una I, las dos cosas. ¿De qué operación estoy hablando cuando digo que tienen que pasar las dos cosas? Intersección, perfecto. Resuelvo ambas. X debe ser mayor que 1 y a su vez X debe ser menor que menos 4. Entonces, para escribir nuestra solución, escribamos los intervalos o los dibujemos en la recta real, lo que prefieran. O ambas, si ustedes quieren. Cuando digo X tiene que ser mayor que 1, ¿qué estoy diciendo? Que voy desde el 1 hasta el infinito. Marco el 1 en mi recta real y voy desde 1 hasta infinito. Cuando digo que X tiene que ser menor que menos 4, estoy diciendo que son los valores más chicos. Marco el menos 4, no puede ser igual, es abierto. Y todos los más chicos hasta llegar a menos 4. El menos infinito 4. ¿Estamos claros aquí? ¿Estamos bien? Bien. ¿Hay algún número real que verifique las dos cosas? No. Entonces, cuando yo voy a escribir, vamos a poner caso 1, la solución del caso 1, ¿cuánto vale? Vacía. No hay ningún número real que lo verifique. El vacío lo pueden escribir con un cero tachado, o bien, con un cero tachado, pueden escribir las dos llavecitas sin nada adentro. Cualquiera de las dos formas de escribir el vacío es lo mismo. Terminé de resolver mi caso 1. Ahora, de la misma manera, voy a resolver el caso 2, donde también puedo tener valores. Caso 2. ¿Qué me dice el caso 2? Que X menos 1 debe ser negativo, menor que 0. Y al mismo tiempo, X más 4 debe ser positivo, mayor que 0. Resuelvo las dos inecuaciones. X es menor que 1 y X es mayor que menos 4. Para buscar la solución, igual que en el caso anterior, puedo dibujar la recta real, puedo escribir los intervalos y trabajar con los intervalos, o puedo hacer las dos cosas. En general, yo siempre les aconsejo primero dibujar y a partir del dibujo escribir los intervalos porque es más sencillo. Bueno, los X más chicos que 1. Marco el 1 y quiero todos los X desde menos infinito hasta llegar a 1. Los X mayores que menos 4. Marco el menos 4, no tomo al menos 4 y quiero todos los más grandes hasta infinito. ¿Hay algún lugar donde sucedan las dos cosas? ¿Donde esté fallado de los dos colores? Sí, tengo una intersección. ¿Cuál es la solución entonces del caso 2? Son todos los valores que están entre menos 4 y 1. No toma al menos 4 ni tampoco al 1. Bien. Hasta aquí hemos terminado de resolver los dos casos por aparte. Cuando voy a dar la solución definitiva de mi inecuación, ¿qué tiene que pasar? Los valores que verifiquen el caso 1 o que verifiquen el caso 2, uno o el otro. ¿De qué tipo de operación estoy hablando? Unión, perfecto.
Entonces, la solución va a ser igual a la solución 1 unido a la solución 2. La solución 1 en nuestro caso era el conjunto vacío. La solución 2 es el menos 4, 1. El vacío unido a cualquier conjunto me da ese conjunto. Y por lo tanto, el conjunto solución de esta inecuación no es otra cosa que el menos 4, 1. Los valores que estaban dentro de la parábola cuando la dibujamos. ¿Alguna duda? ¿Ninguno tiene dudas? Perfecto, me alegro entonces, avanzamos. Vamos a trabajar un poquito con lo que es coordenadas polares. Y vamos al punto 4, que nos pide dibujar la región en el plano formada por los puntos cuyas coordenadas polares... Ahí estoy leyendo el 4. Vamos con el 3 primero, perdón. Me pide graficar los puntos cuyas coordenadas polares se dan a continuación. Y también me pide establecer la relación con el sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas y encontrar sus valores. ¿Cuál era la relación? Nosotros ya sabemos que las coordenadas cartesianas son las que habíamos conocido como X, Y. X en el eje horizontal, que es el eje de las abscisas, e Y en el eje vertical, que es el eje de las ordenadas. Las coordenadas polares son otra forma de medir, donde yo tengo una distancia al origen que llamamos radiovector y un ángulo que se forma con la dirección positiva del eje de las X. Entonces, un punto cualquiera del plano, supongamos que aquí está P, puede tener su coordenada X y su coordenada Y. Y trabajo en un sistema de coordenadas cartesianas. O también puede tener su distancia al origen, llamada R, y su ángulo de inclinación con respecto al eje de las X, llamado phi. Un punto se puede representar en coordenadas cartesianas con sus valores de abscisa y ordenada, o en polares con sus valores de distancia al origen y de ángulo de inclinación. ¿Queda claro? Bien, me dicen que sí. Entonces, yo puedo pasar de un sistema al otro de distintas formas. ¿Sí? Si yo conozco las coordenadas polares, puedo encontrar las cartesianas. X es el radio por el coseno del ángulo. E Y es igual al radio por el seno del ángulo. Estas coordenadas las voy a utilizar, o ese cambio de variable, para transformar coordenadas polares en cartesianas. Y de la misma forma lo puedo hacer al revés. Trabajar, si lo que yo tengo son las cartesianas, y transformarlas en polares, que también lo tienen en la cartilla. El radio no es otra cosa que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Y el ángulo a qué es igual? A la tangente, ¿de quién? Tangente era igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es y el adyacente es x. Entonces, puedo pasar de un sistema al otro en cualquiera de los dos sentidos. Si a mí me lo dan en cartesianas, puedo ir a polares. Y si a mí me lo dan el dato en polares, puedo volver a cartesianas. Cualquiera de las dos formas de transformación se puede realizar. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, como en nuestro ejercicio nos dan los datos en polares, vamos a utilizar las ecuaciones para volver a cartesianas.
el punto que me dan para que ubique el plano coordenado es el punto que tiene radio igual a 1/2 y ángulo de inclinación 3/4 de pi. Bueno, pi en grados, ¿cuánto vale? Porque recuerden que el ángulo lo puedo medir en radianes, donde uso el número pi, o en grados, donde uso los grados, minutos y segundos. Hay una equivalencia entre esas dos. Y recuerden que pi radianes es igual a 180 grados. Esa equivalencia la necesito. Entonces, 180 por 3/4, ¿qué ángulo de inclinación me está dando? $135. Bien. Y la distancia al origen, ya la conozco, que es 1/2. Entonces, todos los puntos, supongamos que esta unidad es 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, todos los puntos que disten menos que disten 1/2 del origen, son los que se encuentran sobre una circunferencia de radio 1/2. Mucha imaginación, mi dibujo, chicos, es una circunferencia. Imaginemos que es una circunferencia. Todos los puntos que distan 1/2 o 0,5 del origen están sobre esta circunferencia que acabo de dibujar. Yo no quiero todos ellos. Quiero el que se encuentra a un ángulo de inclinación de 135. Entonces marco mi inclinación de 135 grados y trazo una recta por el origen con esa inclinación. Este puntito de aquí tiene una inclinación de 135 grados y una distancia al origen de 1/2. Entonces ese es mi punto P. ¿Alguna duda? Bien. ¿Cómo transformo estas coordenadas a coordenadas cartesianas? Usando mis ecuaciones de transformación. X, ¿a qué va a ser igual? A la distancia al origen, que es 1/2, por el coseno de 135 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 135? Menos raíz de 2 sobre 2. Perfecto. Entonces, esto me queda igual a 1/2 por menos raíz de 2 sobre 2. Y si resuelvo el producto, menos raíz de 2 sobre 4. De la misma forma trabajo con I. Vamos a borrar las ecuaciones. En X, menos raíz de 2 sobre 4. Me da un valor de X negativo, lo que me estoy dando cuenta que tiene sentido con mi gráfico, ¿verdad? Y ahora el valor de I, que va a ser igual a la distancia al origen por el seno del ángulo. La distancia al origen es 1/2, y el seno de 135 es positivo, raíz de 2 sobre 2, entonces el resultado es raíz de 2 sobre 4. Y escribí el mismo punto, ahora en coordenadas cartesianas. ¿Alguna duda de cómo resolvemos el punto 4? De 3, perdón. Gracias, Ana. Les voy a tomar 5 minutos de sus tiempos, porque veo que me queda poquito, pero les quiero plantear un poquitito cómo se hace el ejercicio 4, y hasta ahí nada más vamos a dejar por hoy. Fíjense que ahora el ejercicio 4 me pide dibujar una región del plano, pero mi región está dada en coordenadas polares. Si yo quisiera dibujar la región que me dice, por ejemplo, 0 menor, no pongamos 0, pongamos 1 menor o igual que X menor o igual que 2,
y 2 menor o igual que I menor o igual que 3. ¿Qué es lo que haría si trabajo con coordenadas cartesianas? Indico, X va a variar entre 1 y 2. Marco el 1, marco el 2. Supongamos que esto sea menor estricto. ¿Contiene el 1? Sí, porque tengo una igualdad. Trazo mi recta vertical. ¿Contiene el 2? Sí, porque tengo la igualdad. Para la I, varía entre 2 y 3. Marco el 2, marco el 3. ¿Contiene a 2? No, porque es desigualdad estricta. Línea de punto. ¿Contiene a 3? No, porque es desigualdad estricta. Línea de punto. La región del plano que está dada por estas condiciones en coordenadas rectangulares se indica de esta forma. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, ¿cómo haría el mismo procedimiento, pero ahora con coordenadas polares? Vamos al apartado B. ¿Qué me dice el apartado B? Que 2 es menor o igual que el radio, menor o igual que 3. Que menos pi sobre 3 es menor estricto que el ángulo y menor estricto que pi sobre 6. Tengo que trabajar de la misma forma. Dibujo mi sistema de referencia. Primero miro la variación del radio. Recuerden que los valores a una distancia constante son los que están sobre circunferencias. Circunferencia del radio 2, circunferencia del radio 3. Indico el 2, indico el 3. Y dibujo mi circunferencia. ¿Contiene la de distancia 2? Sí, porque tengo una igual. De la misma forma con la distancia 3. El dibujo está muy feo, chicos, pero ya les dije, ustedes tengan imaginación. Tengo las dos circunferencias. Son los puntos que están dentro de este anillo. No son completos, porque me falta la segunda condición. El ángulo de inclinación está entre menos pi sobre 3. 180 dividido 3, estoy diciendo menos 60 grados. Dibujo la recta a menos 60 grados. Lo vamos a hacer con negro para que distingamos las rectas. Menos 60 grados. ¿Contiene la recta? No, porque es un menor estricto. Entonces, línea de puntos. Y es más chico que pi sobre 6. 180 dividido en 6. Me queda 30 grados. Dibujo la recta a 30 grados. ¿La contiene? No, entonces, línea de puntos. ¿Cuál es mi región del plano? La que dista entre 2 y 3 unidades y se encuentra entre estos dos ángulos de inclinación. Toda esta es la región del plano comprendida por estas restricciones en coordenadas polares. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. profe. Fíjense que trabajamos exactamente de la misma forma. Lo único que cambia es una nueva manera de medir. Antes medía horizontal y vertical, ahora mido recta por el origen y ángulo de inclinación. Profe, veo que volvió. Acá estamos. Bien. Con esto terminamos con coordenadas polares y nos quedaría empezar la práctica sobre vectores, operaciones con vectores para la semana que viene. Bueno, de acuerdo. Muy interesante tu exposición. La verdad que me ha sorprendido. Se ve muy bien, muy claro. Ay, hoy estuve todo el día acomodando el pizarrón. Fue la adquisición, mi regalo del Día del Niño. Bueno. Bueno, seminaristas, algunos avisos parroquiales para los seminaristas. Primero, tratemos de
repasar todo lo que hemos visto. Vamos estudiando y avancemos. En la medida que vamos avanzando, vamos tomando los temas, haciéndolos prácticos. No dejemos para último momento y que se junta todo y ahí se complica. Suele pasar que la fecha del parcial sorprende y como son temas por ahí, este no es tanto, pero sí, a partir del tema 2 pueden tener alguna dificultad. Entonces, tratemos de ir llevando, en la medida que avanzamos, los prácticos y haciendo consultas que correspondan. No dejemos para último momento lo que hacemos. Segundo aviso parroquial. A los que son alumnos ya de la facultad, si tienen libreta universitaria, tratemos de generar un correo institucional. Es muy sencillo generarlo, está en la página web, las instrucciones, y de todas maneras, si ustedes no hay alguna duda, me avisan a través del grupo y yo les genero un instructivo para que ustedes puedan tener cada uno un correo institucional. Eso es muy importante porque permite una cuestión mucho más rápida. Por ejemplo, en el aula ahora, ustedes tienen que pedir permiso para entrar al aula. En cambio, estando con un correo institucional, entran directamente, entre otras tantas facilidades que tiene el hecho de poseer un correo institucional. Así que los invito a gestionarlo y si tienen alguna duda, me ponen un mensajito en el grupo y lo resolvemos. El tercer aviso parroquial tiene que ver con esto que recién le estaba explicando la profesora en la pizarra respecto a las gráficas. Recuerden que ustedes tienen una herramienta muy potente, el Microsoft Mathematics, que tenían que descargarlo en sus computadoras. Traten de hacerlo así la próxima semana. Podemos utilizar ese programa, ese software, para resolver también el tema de las gráficas y colocarlo, además de resolverlos analíticamente en forma gráfica. Recordarles también que siguen estando muchos muñequitos en sus perfiles, los perfiles de algunos alumnos. Tratemos de acuerdo al instructivo que le mandé en el grupo, de que poner una imagen, un avatar, como quiera. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Veamos el chat. Así ya vamos terminando. Carlos me pregunta, profe, ¿de qué grupo habla? ¿A qué te refieres, Carlos? Creo que lo que él no entendió es que era por la clase virtual. Cuando ustedes piden para ingresar a la clase de Google Meet, el profe lo tiene que autorizar uno por uno. Si ustedes tienen correo institucional, van a entrar directamente sin la necesidad de la autorización. Tal cual. Bueno, Carlos, el tema, para estar en el grupo necesitamos tu número de móvil, y la clase pasada quedamos en que ese trámite lo completamos en el foro de presentación en sociedad. Si entras en ese foro, seguramente ahí van a poner su presentación, sus expectativas de la cursada, y colocan también el número de móvil, así la profesora Vanessa lo agrega al grupo. Bueno, si no hay más temas para plantear, a ver si podemos ya ir terminando. Bueno, chicos, nuestro habitual saludito entonces. Nos vamos, el próximo lunes es feriado, de paso les aviso, es mi cumpleaños, por eso es feriado. Sí, profe. Sí, entonces no nos vamos a encontrar.
y espero los regalitos. Perdón, digo, no nos vamos a encontrar y pasamos la clase entonces hasta el próximo jueves. Tenemos tiempo para revisar todo lo que hemos visto hasta ahora, para plantear dudas, inquietudes. El aula virtual está abierta a las 23, las 24 horas, los 365 días del año, así que a consultar, a teclear, a plantear dudas, inquietudes, etcétera, etcétera. Ok, gracias Agustina. Y bueno, un último consejo para todos, más que consejo, sugerencia para los seminaristas. Cuídense, ustedes son jóvenes, seguramente tienen toda la intención de querer salir y estar por este fin de largo, pero bueno, a tomar todos los recaudos posibles y nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Hasta luego. Hasta el jueves, chicos, nos vemos. Hasta el jueves. Chao.